Un millonario ayudó a un niño que lloraba en la puerta de su empresa. Cuando investigó su identidad, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Lo que sucedió a continuación es aún más emocionante. Dale like si quieres seguir disfrutando estas historias y suscríbete al canal para asegurarte de no perderte las próximas narraciones fascinantes. El día comenzaba como cualquier otro en la bulliciosa metrópoli. Hombres y mujeres se apresuraban por las calles, ocupados en sus rutinas, sin detenerse a mirar más allá de sus propios problemas. Pero frente a las puertas de un rascacielos imponente, en el corazón del distrito financiero, un niño pequeño rompía con la indiferencia del mundo que lo rodeaba. Sentado en el frío pavimento, con la mirada perdida y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, su imagen era un grito mudo de desesperación. El edificio no era cualquier lugar. Era la sede de una de las empresas más poderosas de la ciudad, dirigida por Leonardo Castillo, un millonario conocido por su astucia empresarial, pero también por su distante carácter. Leonardo era un hombre acostumbrado al éxito, a resolver problemas con lógica fría y calculadora. Su mundo estaba gobernado por contratos, cifras y decisiones multimillonarias, no por emociones o actos impulsivos. Pero esa mañana algo cambió. Cuando Leonardo salió del edificio, rodeado de asistentes y escoltas, sus ojos se posaron brevemente en el niño. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que algo en su interior se agitara. El niño no pedía nada. No extendía la mano, no buscaba la compasión de los transeúntes. Solo estaba ahí, con su pequeña mochila rota al lado y una tristeza indescriptible en sus ojos. Señor Castillo, el auto lo está esperando, dijo su asistente, notando que él se había detenido. Pero Leonardo no respondió de inmediato. Algo lo retenía, como si una fuerza invisible lo empujara a quedarse. Contra todo pronóstico y sin entender del todo por qué, decidió acercarse. ¿Qué haces aquí, pequeño?, preguntó con voz firme, pero sin la frialdad habitual que lo caracterizaba. El niño levantó la mirada, visiblemente nervioso, como si no esperara que alguien se interesara por él. Sus labios temblaron, y tras un par de segundos que parecieron eternos, respondió con un hilo de voz: «Estoy buscando a mi papá, pero no sé dónde está». Leonardo frunció el ceño. La respuesta era desconcertante y simple al mismo tiempo, pero había algo en ella que no cuadraba. El niño parecía asustado, como si llevara un secreto que no podía compartir. En ese instante, Leonardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, no podía dejarlo ahí. Sin saberlo, aquel encuentro lo arrastraría a una trama de secretos, revelaciones impactantes y verdades que habían permanecido ocultas por años. ¿Quién era realmente aquel niño? ¿Por qué estaba allí? Y, sobre todo, ¿qué significaría para Leonardo descubrirlo? El mundo del millonario, tan perfectamente controlado, estaba a punto de ser sacudido desde sus cimientos. La ciudad donde todo esto ocurriría parecía un organismo vivo que nunca dormía. Sus calles se encontraban atestadas de automóviles relucientes y motocicletas que zigzagueaban con destreza entre los semáforos. Los rascacielos se erguían como monumentos al poder económico, reflejando la luz del sol en sus ventanas tintadas. En este entorno frenético y despiadado, existían dos mundos opuestos que rara vez se encontraban, el de los que poseían todo y el de aquellos que luchaban por sobrevivir. Leonardo Castillo era un hombre que pertenecía al primero. Era conocido no solo por su fortuna, sino por su inquebrantable ética de trabajo. Nacido en una familia humilde, había escalado cada peldaño del éxito con sus propias manos, sacrificando todo en el camino: tiempo, relaciones y, en cierto sentido, hasta su humanidad. A sus 45 años, era el presidente de una de las compañías más poderosas de bienes raíces en el país. Con oficinas en las ciudades más importantes del mundo, su vida estaba envuelta en lujo. Sin embargo, detrás de la opulencia, Leonardo vivía en un mundo solitario. Desde hacía años, su rutina era casi robótica. Cada día comenzaba exactamente a las 5:30 de la mañana. Tras un café fuerte, un entrenamiento riguroso en el gimnasio de su penthouse y una ducha rápida, su chofer lo llevaba directamente a la oficina. A lo largo de la jornada, despachaba llamadas, asistía a reuniones interminables y tomaba decisiones que afectaban la vida de miles de personas.
Para él, la vida era un juego de estrategia, donde las emociones eran una distracción y la empatía, una debilidad. Pero lo que muchos no sabían era que bajo su fachada impenetrable, Leonardo guardaba un recuerdo que lo atormentaba, la muerte de su único hijo, Martín, 5 años atrás. Martín había sido víctima de una enfermedad degenerativa que lo consumió lentamente, dejando a Leonardo con una herida que nunca había sanado. Esa pérdida lo había endurecido aún más, llevándolo a enfocarse exclusivamente en su empresa. Para él, ayudar a otros o mostrar vulnerabilidad era simplemente una pérdida de tiempo. Sin embargo, esa mañana en particular, algo distinto flotaba en el aire. Mientras Leonardo caminaba hacia su despacho, con el maletín de cuero en una mano y su teléfono en la otra, notó por el rabillo del ojo algo que rompía con la perfección de la entrada a su edificio: un niño. El pequeño no encajaba en aquel escenario de lujo y eficiencia. Estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas y la cabeza gacha, mientras se limpiaba las lágrimas con la manga de su suéter desgastado. Nadie parecía prestarle atención. Los ejecutivos y empleados que entraban y salían del edificio pasaban de largo, absortos en sus propios asuntos. Leonardo, al principio, trató de ignorarlo. No era algo extraño ver personas en situaciones difíciles en las calles de la ciudad. Sin embargo, había algo en el niño que lo inquietaba. Tal vez era su expresión, una mezcla de tristeza y miedo que, de alguna manera, le recordaba a Martín cuando era pequeño. El niño, de no más de 7 años, vestía ropas que apenas le quedaban. Su mochila, vieja y desgarrada, yacía a su lado. Una imagen más de la desigualdad que Leonardo había aprendido a ignorar, pero que esa mañana se le hacía imposible apartar de la mente. Mientras tanto, dentro de la empresa, el asistente personal de Leonardo, un hombre joven llamado Daniel, revisaba los itinerarios del día. Daniel era el opuesto a su jefe en muchos sentidos. Amable y optimista, siempre encontraba una manera de conectar con las personas a su alrededor. Aunque admiraba a Leonardo por su éxito, no podía evitar sentir que su jefe era un hombre profundamente infeliz. Cuando Leonardo finalmente entró a su oficina, parecía distraído. Dejó su maletín sobre el escritorio y, en lugar de revisar los documentos que le habían preparado, se asomó por la ventana. Desde allí, podía ver al niño claramente. Seguía en el mismo lugar, con la mirada perdida en la multitud que pasaba frente a él. Daniel, llamó Leonardo, sin apartar los ojos del cristal. Sí, señor Castillo, respondió su asistente, entrando al despacho. ¿Has visto al niño que está en la entrada? Daniel asintió. Sí, lo vi cuando llegué. Parece que ha estado ahí toda la mañana. ¿Y nadie le ha preguntado nada? Por lo que sé, no. Es un área muy vigilada, probablemente los guardias lo dejarán estar mientras no cause problemas. Leonardo frunció el ceño, pero no dijo nada más. Durante las siguientes horas, trató de concentrarse en su trabajo, pero cada vez que miraba por la ventana, ahí estaba el niño, inmóvil, como si esperara a algo o a alguien. Esa noche, cuando Leonardo regresó a su penthouse, no podía sacarse la imagen del niño de la cabeza. Sus recuerdos de Martín volvieron con fuerza, abriéndose paso entre las barreras emocionales que había construido. Era una conexión que no entendía, pero que lo empujaba a hacer algo que normalmente no haría. Al día siguiente, cuando llegó a la oficina, el niño seguía allí. Sus ojos, aunque cansados, todavía mantenían un destello de esperanza. Fue en ese momento que Leonardo, impulsado por una sensación que no podía explicar, decidió acercarse y hablar con él. El encuentro, aunque breve, marcaría el comienzo de una serie de eventos que transformarían por completo la vida de Leonardo y del niño. Sin saberlo, Leonardo había dado el primer paso hacia un camino lleno de secretos, descubrimientos y decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre la vida. Leonardo salió de su despacho con pasos firmes, sintiendo las miradas curiosas de sus empleados al cruzar los pasillos. No era común verlo fuera de su oficina a esa hora. A través de las puertas giratorias de cristal, se acercó al niño con un aire de determinación que ni él mismo entendía del todo. Cuando llegó frente a él, el pequeño alzó la mirada, sus ojos grandes y húmedos reflejando una mezcla de miedo y esperanza.
Leonardo se agachó ligeramente, intentando parecer menos intimidante, algo que no hacía desde hacía años. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su tono más suave de lo habitual. El niño dudó antes de responder. Santiago, dijo en un susurro apenas audible. Leonardo asintió lentamente. Santiago, ¿qué haces aquí? ¿Estás esperando a alguien? El niño negó con la cabeza, apretando los labios para contener otra oleada de lágrimas. Finalmente, respondió con voz entrecortada, no tengo a dónde ir. Mi mamá no ha regresado desde ayer. Y no sé dónde está mi papá. La sinceridad de esas palabras golpeó a Leonardo como una bofetada. Aunque no era un hombre especialmente empático, había algo en la vulnerabilidad de Santiago que lo desarmaba. No podía simplemente ignorarlo y seguir con su día como si nada hubiera ocurrido. ¿Dónde vives?, preguntó, intentando mantener la calma. Vivía con mi mamá en una casa, pero nos echaron hace unas semanas. Desde entonces estamos en diferentes lugares. Pero ayer me dijo que iba a buscar comida y no volvió. Leonardo se enderezó, sintiendo un nudo en el estómago. Había algo más en la historia de este niño que no encajaba. No podía dejarlo allí, pero tampoco sabía exactamente qué hacer. Ven conmigo, dijo finalmente, extendiendo su mano. Santiago lo miró con desconfianza, pero el cansancio y el hambre pudieron más que sus miedos. Con timidez, tomó la mano del millonario y lo siguió hacia el interior del edificio. Los empleados intercambiaron miradas sorprendidas al ver a su jefe entrar con un niño de aspecto desaliñado. Daniel, su asistente, fue el primero en reaccionar. Señor Castillo, ¿todo está bien? Llama a un médico, ordenó Leonardo mientras guiaba al niño hacia un sillón en su despacho. Y trae algo de comida para él. Daniel no discutió. Era evidente que algo inusual estaba ocurriendo, pero sabía que no era el momento de cuestionar las decisiones de su jefe. Mientras esperaban, Leonardo trató de obtener más información de Santiago. Sin embargo, cada pregunta parecía llevar a un callejón sin salida. Santiago recordaba pocos detalles sobre su padre, aparte de su nombre, y no tenía idea de dónde podría estar su madre. Su historia era confusa y llena de lagunas, como si estuviera ocultando algo o simplemente no supiera cómo explicarlo. Cuando el médico llegó, confirmó lo que Leonardo ya sospechaba: Santiago estaba desnutrido y necesitaba atención urgente. Leonardo no podía explicarse por qué, pero se sintió responsable por el niño, como si el universo lo hubiera puesto en su camino por una razón. Esa noche, mientras descansaba en su penthouse, Leonardo no podía dejar de pensar en Santiago. La imagen del niño sentado frente a su edificio se mezclaba con recuerdos de su propio hijo, Martín. Recordó una noche en particular, años atrás, cuando Martín había llorado desconsoladamente porque temía que Leonardo no volviera de uno de sus interminables viajes de negocios. Siempre estaré aquí para ti, le había prometido entonces, sin saber que la vida tenía otros planes. La pérdida de Martín había dejado un vacío que nunca había podido llenar, pero por primera vez en años, ese vacío parecía conectarlo con alguien más. Leonardo tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo: ayudaría a Santiago. No solo le proporcionaría comida y refugio, sino que también investigaría su historia. Quería entender cómo había terminado en esa situación y, si era posible, reunificarlo con su familia. Al día siguiente, Leonardo encargó a Daniel que utilizara todos los recursos necesarios para obtener información sobre Santiago y su familia. Se contactaron con servicios sociales, pero no había ningún reporte reciente que coincidiera con su descripción. También revisaron cámaras de seguridad cercanas al edificio, pero no encontraron ninguna pista sobre el paradero de la madre de Santiago. Sin embargo, lo que más inquietó a Leonardo fue el comportamiento del niño. Aunque agradecido por la comida y el refugio, Santiago parecía nervioso, como si temiera que alguien lo estuviera buscando. En más de una ocasión, Leonardo lo encontró mirando por la ventana con expresión preocupada. ¿Hay algo que no me estás contando?, le preguntó una tarde, después de notarlo inquieto. Santiago bajó la mirada, jugueteando con sus dedos. Finalmente, murmuró: solo quiero que mi mamá esté bien. Esa respuesta no satisfizo a Leonardo, pero decidió no presionarlo más.
En cambio, redobló los esfuerzos para obtener respuestas. Un día después, Daniel apareció en su despacho con una expresión tensa. Había encontrado algo en los registros que podría ser relevante. Señor Castillo, creo que debe ver esto, dijo, colocando un archivo en su escritorio. Leonardo abrió el documento y leyó las primeras líneas con atención. Lo que encontró lo dejó perplejo. La madre de Santiago había sido reportada como desaparecida semanas atrás, pero había algo más. Según el archivo, el nombre del padre que el niño había mencionado coincidía con el de un hombre que alguna vez había trabajado en una de las empresas de Leonardo, pero que había sido despedido tras un incidente grave. La conexión era inquietante. ¿Qué relación podría tener el niño con esa persona? Y más importante aún, ¿por qué Santiago parecía saber tan poco sobre su propio padre? A medida que Leonardo profundizaba en la investigación, comenzaba a darse cuenta de que esta situación era más complicada de lo que había imaginado. Sin embargo, no estaba dispuesto a detenerse. Santiago había llegado a su vida de una manera que parecía más que una simple coincidencia, y Leonardo estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Leonardo estaba acostumbrado a resolver problemas complejos en el mundo de los negocios. Era un hombre que pensaba en números, estrategias y resultados. Pero nada de eso lo había preparado para la complejidad de la situación que ahora tenía entre manos. Desde la llegada de Santiago a su vida, algo dentro de él había cambiado. No podía ignorar la sensación de que este niño, con sus ojos llenos de preguntas y su historia fragmentada, representaba más de lo que parecía a simple vista. Y ahora, con la aparición de ese archivo inquietante, las cosas solo se volvían más confusas. Leonardo repasaba el expediente una y otra vez, como si pudiera encontrar alguna pista que se le hubiera escapado. El padre de Santiago, un hombre llamado Julio Torres, había trabajado como supervisor en una de sus plantas de manufactura hace más de 5 años. Había sido despedido tras un incidente en el que se le acusó de manipular materiales de manera inapropiada, aunque nunca se le comprobó del todo. Lo extraño era que, según el archivo, Julio había desaparecido poco tiempo después del despido. Nadie sabía dónde estaba, y las autoridades no habían encontrado ninguna pista sólida sobre su paradero. Pero eso no era todo. Daniel había descubierto algo más. En los días previos a su desaparición, Julio había intentado contactar con alguien en las oficinas centrales de la empresa. Sus mensajes nunca llegaron a Leonardo, lo que significaba que alguien había bloqueado esos intentos. ¿Por qué? ¿Y qué relación tenía todo esto con Santiago? Santiago, por su parte, no parecía dispuesto a compartir más detalles sobre su vida. Pasaba los días en la oficina de Leonardo, ayudando con tareas pequeñas o simplemente observando el ajetreo del lugar. Aunque ahora parecía más tranquilo, Leonardo no podía ignorar los momentos en que el niño se quedaba en silencio, mirando fijamente por la ventana o aferrándose al borde de su silla con una tensión palpable. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, Leonardo notó que Santiago estaba especialmente callado. Al alzar la vista, vio al niño jugando con una pequeña figura de acción, pero había algo extraño en la forma en que la movía, como si estuviera recreando una escena que solo él podía entender. Santiago, ¿en qué piensas?, preguntó, dejando a un lado sus documentos. El niño lo miró por un momento antes de responder con voz baja: mi papá solía decirme que había cosas que no podía contarle a nadie. Que era peligroso. Leonardo sintió un escalofrío. Era la primera vez que Santiago mencionaba algo relacionado con un peligro. ¿Por qué te decía eso? Santiago dudó, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, murmuró, no lo sé. Pero una vez lo escuché hablar por teléfono. Estaba muy enojado. Dijo que alguien lo iba a pagar. Esas palabras encendieron una alarma en la mente de Leonardo. ¿De qué estaba hablando Julio? ¿Podría estar relacionado con su despido y su posterior desaparición? Esa noche, mientras revisaba los documentos de Julio en su penthouse, Leonardo recibió una llamada de Daniel. Había algo urgente que debía ver. Sin demora, se dirigió a la oficina, donde su asistente lo esperaba con una expresión de preocupación. Hemos revisado las cámaras de seguridad de nuevo,
como me pidió, dijo Daniel, señalando una pantalla en la que se reproducía un video. Mire esto. En las imágenes se veía a Santiago entrando al edificio el día que Leonardo lo encontró. Pero lo que llamó su atención fue lo que ocurrió momentos antes. Un hombre con una gorra oscura y una chaqueta pesada se acercó al niño, susurrándole algo al oído antes de desaparecer en la esquina de la calle. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Leonardo, frunciendo el ceño. No lo sabemos aún, respondió Daniel. Pero lo hemos visto en otras grabaciones de cámaras cercanas. Parece que ha estado rondando el área durante días. Leonardo sintió un nudo en el estómago. ¿Estaba este hombre vigilando a Santiago? ¿Y por qué? La preocupación por la seguridad del niño comenzó a crecer. Esa noche, Leonardo decidió llevar a Santiago a su penthouse. Aunque era un lugar seguro, no podía evitar sentirse inquieto. Mientras el niño dormía en la habitación de invitados, Leonardo se sentó frente a su computadora, repasando los videos y los documentos una vez más. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién era el hombre de la grabación? ¿Por qué Santiago parecía saber tan poco sobre su propia familia? ¿Y qué había ocurrido realmente con Julio Torres? A la mañana siguiente, justo cuando Leonardo comenzaba a sentirse abrumado por la falta de progreso, recibió un correo electrónico desde una dirección desconocida. El mensaje contenía solo unas pocas palabras. Deja de investigar. No te metas donde no te llaman. Junto al mensaje, había una foto de Santiago tomada desde el interior del edificio de Leonardo. El corazón de Leonardo se aceleró. Esto ya no era solo un misterio, ahora había alguien amenazando al niño directamente. Leonardo sintió que su mundo se tambaleaba mientras miraba la pantalla de su computadora. La imagen de Santiago, tomada dentro de su propio edificio, era un mensaje claro: alguien estaba observándolos de cerca. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La amenaza no era vaga ni simbólica. Era directa. Y la advertencia de no investigar más solo alimentaba su determinación. Ahora estaba claro que Santiago no había llegado hasta él por casualidad. Había algo en su historia que implicaba un peligro mayor, algo que Leonardo no podía permitirse ignorar. Inmediatamente, Leonardo llamó a Daniel. Su asistente, que había estado en contacto constante con los encargados de seguridad del edificio, llegó con un aire de urgencia. Hemos reforzado la vigilancia en las entradas principales y secundarias, explicó Daniel, colocando un dossier sobre el escritorio. Pero esto va más allá de simples medidas de seguridad. Creo que alguien tiene acceso a información interna. Leonardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Esa foto de Santiago tuvo que ser tomada desde uno de los niveles superiores del edificio, donde el acceso está restringido. Si esto es cierto, alguien dentro de la empresa podría estar involucrado. La posibilidad de una traición interna le revolvía el estómago. Leonardo había construido su imperio con base en la confianza y el trabajo en equipo, pero ahora parecía que alguien cercano a él podría estar jugando en su contra. Mientras tanto, Santiago no dejaba de comportarse de manera extraña. Después de recibir la amenaza, Leonardo había optado por no mencionar nada al niño, temiendo alarmarlo. Pero a medida que pasaban los días, el niño parecía más distante, como si estuviera atrapado en un mundo propio. Una tarde, mientras Leonardo intentaba concentrarse en su trabajo, Santiago se acercó tímidamente con un dibujo en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Leonardo, mirando la hoja. El dibujo mostraba a un hombre de pie junto a un árbol torcido. A su lado, había un niño pequeño y una mujer que parecía estar llorando. En el fondo, un cielo oscuro lo cubría todo. Es mi papá, explicó Santiago en voz baja. Leonardo estudió el dibujo con atención. ¿Qué significa ese árbol torcido? No lo sé, murmuró el niño, desviando la mirada. Pero lo sueño todas las noches. Y mi papá siempre está ahí. Leonardo sintió un escalofrío. Había algo inquietante en las palabras de Santiago, como si el niño estuviera recordando algo enterrado en lo más profundo de su memoria. Incapaz de ignorar el misterio, Leonardo decidió llevar la investigación al siguiente nivel. Contrató a un investigador privado, un hombre llamado Esteban,
conocido por su discreción y su capacidad para encontrar respuestas donde otros solo encontraban preguntas. Empiece por rastrear al hombre de la grabación, le indicó Leonardo, entregándole una copia de los videos. Y quiero que descubra todo lo que pueda sobre Julio Torres, su vida antes y después de trabajar aquí. Esteban asintió, pero su expresión era seria. Esto no será fácil. Si alguien está intentando encubrir algo, probablemente habrá muchos obstáculos en el camino. Leonardo lo sabía, pero no podía retroceder. Había algo en juego mucho más grande que su comodidad o su seguridad personal. Unos días después, Esteban regresó con noticias. Había encontrado algo inesperado en los registros de la empresa. Al parecer, durante los últimos meses en que Julio trabajó allí, había estado investigando un proyecto específico que involucraba el manejo de ciertos materiales tóxicos. Los documentos sugerían que Julio había detectado irregularidades, pero nunca tuvo la oportunidad de presentar sus hallazgos. Alguien bloqueó sus intentos de escalar el problema, explicó Esteban. Y poco después, fue despedido. Es posible que lo estuvieran silenciando. Leonardo sintió una mezcla de ira y frustración. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido bajo su liderazgo? ¿Y qué hay del hombre de la grabación? Esteban sacudió la cabeza. Todavía no hemos identificado su nombre, pero parece estar vinculado a una red de personas que actúan como intermediarios. Podría ser alguien contratado para vigilar a Santiago. Mientras tanto, los días en la vida de Leonardo y Santiago continuaban con una normalidad aparente, pero la tensión subyacente crecía. Una tarde, mientras regresaban al Penthouse después de un día en la oficina, Leonardo notó algo extraño en la puerta de entrada. Había un sobre manila pegado con cinta adhesiva. Dentro del sobre, encontraron una serie de fotografías de Santiago jugando en el parque de la empresa, tomadas desde diferentes ángulos. Había también una nota, escrita con recortes de revistas. No te metas en lo que no entiendes. Santiago no te pertenece. La amenaza era clara y directa. Pero lo que realmente inquietó a Leonardo fue la última línea de la nota. El árbol torcido también es tu historia. La mención del árbol torcido hizo que Leonardo volviera a recordar el dibujo de Santiago. Había algo más en ese símbolo de lo que parecía a simple vista. Decidió hablar con el niño, tratando de obtener más información. Santiago, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre ese árbol, dijo, tratando de sonar calmado. El niño lo miró con ojos llenos de dudas. Finalmente, dijo, era un lugar al que mi papá me llevaba cuando estaba triste. Decía que ahí podía pensar mejor. Pero un día dejó de llevarme. ¿Recuerdas dónde está ese árbol? Santiago negó con la cabeza. Solo lo veo en mis sueños. Leonardo sintió un nudo en el estómago. ¿Podría ser que el árbol torcido representara algo más que un simple recuerdo de la infancia de Santiago? Esa misma noche, mientras Leonardo revisaba una vez más los documentos de Julio, una serie de golpes fuertes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Al abrir, encontró a Daniel con expresión grave. Tenemos un problema, dijo. Alguien ha entrado a la oficina durante la noche. Parece que estaban buscando algo. La seguridad había detectado la intrusión, pero los intrusos lograron escapar antes de ser detenidos. Sin embargo, lo que más preocupaba a Daniel era lo que habían dejado atrás, un mensaje escrito con pintura roja en la pared de la oficina de Leonardo. No puedes protegerlo para siempre. Leonardo observaba el mensaje pintado en su oficina, una amenaza clara que parecía marcar un punto de no retorno. Hasta ahora, había intentado racionalizar la situación, pero esta era una advertencia ineludible. Quien estuviera detrás de todo esto estaba decidido a que abandonara a Santiago. Pero lejos de intimidarlo, esto solo reforzó su determinación. Esa noche, mientras el niño dormía en el cuarto contiguo, Leonardo no pudo conciliar el sueño. Sentado en su estudio, con las luces bajas y el reloj marcando las 3 de la mañana, repasaba mentalmente cada detalle que había descubierto. Todo parecía llevarlo de vuelta al árbol torcido, un símbolo recurrente que se presentaba tanto en los dibujos de Santiago como en las amenazas. De repente, un destello de memoria lo asaltó. Cuando era joven, durante un verano en el campo,
había visto un árbol torcido muy similar al que describía Santiago. Era un lugar que su abuelo le mostraba con frecuencia, hablándole de cómo los árboles que sobreviven a condiciones extremas son los más fuertes, aunque sus formas sean inusuales. Pero ¿cómo podía estar relacionado ese recuerdo de su infancia con la vida del niño? Leonardo decidió buscar en los viejos álbumes familiares, algo que no había hecho en años. Entre las páginas polvorientas encontró una fotografía tomada cerca de ese árbol, con su abuelo de pie a su lado. En el fondo, se podía distinguir una pequeña cabaña, casi oculta entre la maleza. Una inquietud creciente se apoderó de él. ¿Podría ese lugar ser una pieza clave en el misterio? A la mañana siguiente, con la decisión tomada, Leonardo organizó un viaje al viejo terreno de su familia. Aunque ahora estaba abandonado, aún conservaba los registros de propiedad. Decidió que era mejor no mencionar nada a Santiago por el momento. En cambio, le pidió a Daniel que lo acompañara. El camino hacia el lugar estaba lleno de curvas y carreteras poco transitadas. Cuando finalmente llegaron, lo que encontraron fue un paisaje desolado. La cabaña se mantenía en pie, aunque con signos evidentes del paso del tiempo. Y, tal como lo recordaba, el árbol torcido seguía allí, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos retorcidos. Mientras exploraban la zona, Daniel descubrió algo que llamó su atención. Cerca del árbol, bajo una capa de hojas secas y ramas, encontraron una caja metálica enterrada. La abrieron con cuidado, y dentro había una serie de papeles amarillentos, junto con una fotografía de un hombre que Leonardo no reconocía, abrazando a un niño pequeño. En el reverso de la foto estaba escrito un nombre, Julio Torres. Leonardo sintió como el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué conexión podía tener Julio, el antiguo empleado de su empresa, con un lugar tan personal para él? Decidieron regresar de inmediato al Penthouse con los documentos. Esa noche, Leonardo revisó cada hoja encontrada en la caja. Algunos eran simples notas garabateadas, pero entre ellos había una carta que parecía haber sido escrita por Julio. La carta, aunque incompleta, mencionaba algo crucial. Si estás leyendo esto, probablemente ya te habrás dado cuenta de que todo lo que hice fue para protegerlo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, pero no tuve otra opción. El árbol es la clave, el lugar donde todo comenzó y donde todo debe terminar. El mensaje lo dejó con más preguntas que respuestas. ¿Proteger a quién? ¿A Santiago? ¿O a alguien más? El hecho de que Julio hubiera mencionado el árbol confirmaba que no era una coincidencia, pero el resto seguía siendo un misterio. Mientras tanto, Santiago comenzaba a mostrar un comportamiento aún más extraño. Aunque seguía siendo un niño dulce y agradecido, Leonardo notó que cada vez pasaba más tiempo perdido en sus pensamientos. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, Santiago lo interrumpió de repente. Leonardo, dijo con un tono serio que no era propio de su edad, ¿por qué ellos me buscan? La pregunta lo dejó helado. ¿Quiénes te buscan, Santiago? El hombre de negro, respondió el niño, refiriéndose al individuo misterioso que habían visto en la grabación. Él siempre estaba cerca de mi casa antes de que pasara todo. Leonardo trató de calmarlo, asegurándole que ahora estaba a salvo. Pero la preocupación en los ojos de Santiago era evidente, como si supiera algo que no podía explicar. Al día siguiente, Esteban, el investigador privado, regresó con nueva información. Había logrado rastrear los movimientos de Julio antes de su desaparición y encontró algo inquietante. Julio había estado reuniéndose regularmente con un hombre identificado como Andrés Castillo, un abogado que había representado a varias familias en casos de disputas legales relacionadas con bienes raíces. La atmósfera se había vuelto irrespirable en la vida de Leonardo. La amenaza escrita en la pared de su oficina lo perseguía, no solo por su mensaje directo, sino por el subtexto implícito. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto era capaz de irrumpir en su entorno más seguro. Y probablemente lo había estado vigilando desde mucho antes de que Santiago apareciera en su vida. La mención repetida del árbol torcido se convirtió en una obsesión para Leonardo. No era solo un símbolo recurrente en los recuerdos de Santiago, sino que parecía ser una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande.
Una mañana, decidió hablar con Esteban, el investigador privado. Necesitamos encontrar ese árbol, le dijo Leonardo, señalando el dibujo que Santiago había hecho días atrás. ¿Es posible rastrear un lugar basándonos en un detalle como este? Esteban se tomó unos segundos para analizar la situación antes de responder. No será fácil, pero podría haber formas. Tal vez sea un lugar al que Julio solía ir. Si logramos reconstruir su rutina, podríamos encontrar alguna conexión. Haz lo que sea necesario, respondió Leonardo. Este árbol es importante. Lo sé. Esteban comenzó revisando registros de Julio, tarjetas de crédito, recibos de combustible, incluso viejas publicaciones en redes sociales. Aunque había pocas pistas que ofrecieran una dirección clara, un patrón comenzó a emerger. En varias ocasiones, Julio había realizado compras en una gasolinera cerca de un área rural a las afueras de la ciudad, siempre los mismos días de la semana y a la misma hora. Cuando Leonardo recibió esta información, decidió acompañar a Esteban a investigar. Algo en su interior le decía que este viaje era crucial. Leonardo y Esteban partieron temprano al día siguiente. Santiago no sabía a dónde iban, Leonardo prefirió mantenerlo en la ignorancia para protegerlo. Mientras conducían, el silencio en el auto estaba cargado de una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué crees que vamos a encontrar?, preguntó Leonardo finalmente. Esteban mantuvo la mirada en la carretera. No lo sé. Pero si Julio tenía una razón para venir aquí tan seguido, podría estar relacionado con lo que intentaba proteger antes de su muerte. Después de una hora de viaje, llegaron a un área rodeada de árboles. El paisaje era tan tranquilo que parecía imposible que pudiera esconder algún tipo de amenaza. Pero cuando comenzaron a caminar por un sendero desgastado, la tranquilidad dio paso a una sensación inquietante. Es aquí, dijo Esteban, deteniéndose frente a un árbol inconfundiblemente torcido, cuyas ramas formaban un arco irregular hacia el cielo. Leonardo sintió un escalofrío al mirarlo. No era solo un árbol. Era exactamente como lo había dibujado Santiago. Mientras inspeccionaban el lugar, encontraron algo inesperado, un pequeño banco de madera, ahora deteriorado por el tiempo, y lo que parecía ser una placa de metal oxidada incrustada en el tronco del árbol. Al limpiarla, pudieron leer unas palabras grabadas a mano. Un refugio para los momentos oscuros. Leonardo se arrodilló para examinar la placa más de cerca. ¿Qué significa esto? ¿Un refugio de qué? Antes de que Esteban pudiera responder, un ruido los interrumpió. Alguien estaba cerca. Leonardo y Esteban se ocultaron rápidamente detrás del árbol mientras el sonido de pasos se acercaba. De entre los árboles apareció un hombre con una apariencia desaliñada y un semblante cansado. No llevaba armas visibles, pero su presencia era amenazante. Parecía estar buscando algo o alguien. ¿Quién eres?, preguntó Leonardo, saliendo de su escondite con cautela. El hombre se sobresaltó al verlo, pero pronto recuperó la compostura. Eso debería preguntártelo yo. Este es un lugar privado. Leonardo no estaba dispuesto a retroceder. Estamos buscando respuestas sobre Julio Torres. Este árbol parece estar relacionado con él, ¿lo conocías? El hombre pareció dudar, pero finalmente respondió, Julio solía venir aquí. Este era su refugio, como dice la placa. Pero no sé qué estás buscando. Quiero saber por qué murió. ¿Y por qué alguien está amenazando a un niño que él conocía?, insistió Leonardo. El hombre suspiró y bajó la mirada. Julio sabía cosas. Cosas que no debía saber. Y eso lo convirtió en un objetivo. El hombre no dio más detalles, pero antes de marcharse, dejó una advertencia. Si sigues buscando, estarás cavando tu propia tumba. Hay personas que no quieren que sepas la verdad. Déjalo ir. Pero Leonardo no podía dejarlo ir. Había llegado demasiado lejos y Santiago merecía respuestas. Esa noche, de vuelta en casa, Leonardo decidió mostrarle a Santiago una foto del árbol. La reacción del niño fue inmediata y visceral, sus ojos se llenaron de lágrimas y su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Ese es el árbol de mis sueños, dijo, apenas capaz de hablar. ¿Recuerdas algo más sobre él?, preguntó Leonardo con suavidad.
Santiago asintió lentamente. Mi papá solía decir que era un lugar donde podíamos escondernos si alguna vez estábamos en peligro. Leonardo sintió un nudo en el estómago. Las palabras del niño encajaban perfectamente con la advertencia del hombre en el bosque. Mientras repasaba los eventos del día, algo seguía rondando la mente de Leonardo, la inscripción en la placa. Un refugio para los momentos oscuros. Decidió volver a revisar los documentos de Julio en busca de alguna conexión. Fue entonces cuando encontró algo que había pasado por alto antes, una hoja escrita a mano con lo que parecía ser un poema incompleto. Entre las líneas, encontró una frase que coincidía con la inscripción en la placa. En los momentos oscuros, donde el árbol se inclina, las respuestas están enterradas. La frase lo dejó helado. ¿Podría haber algo literalmente enterrado cerca del árbol? Leonardo no tenía dudas, debía volver al árbol, esta vez con las herramientas necesarias para buscar cualquier cosa que pudiera estar oculta. Pero sabía que hacerlo significaba exponerse aún más al peligro. Llamó a Esteban para informarle de su plan. Si hay algo enterrado allí, podríamos estar acercándonos demasiado a la verdad, advirtió el investigador. Lo sé, respondió Leonardo con firmeza. Pero no podemos detenernos ahora. Mientras preparaban su regreso, Leonardo no podía ignorar la sensación de que estaban siendo observados. En varias ocasiones, sintió que alguien lo seguía, aunque nunca pudo confirmar sus sospechas. La tensión estaba alcanzando su punto máximo. Lo que estaba enterrado junto al árbol torcido podía ser la clave para entender todo el misterio. Pero también podía ser la pieza final que desatara un peligro aún mayor. El regreso al bosque fue inevitable. La sensación de que algo importante, algo peligroso, estaba por revelarse era palpable en el aire. Leonardo no pudo sacudirse el sentimiento de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el curso de su vida, pero también sabía que al buscar respuestas, ponía en peligro no solo su existencia, sino también la de Santiago. Esa noche, cuando todo parecía estar en calma, Leonardo tuvo un sueño inquietante. En el sueño, veía a Julio, el hombre que había muerto bajo circunstancias misteriosas. En su visión, Julio estaba de pie junto al árbol torcido, su rostro demacrado por el estrés y el miedo. Miraba fijamente a Leonardo y le decía, nunca te olvides de lo que está enterrado aquí. No solo es un secreto. Es una condena. Despertó de repente, sudando y con el corazón acelerado. El mensaje de Julio resonaba en su mente, no solo es un secreto, es una condena. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué consecuencia traería la verdad sobre lo que estaba enterrado junto al árbol? Con una determinación renovada, Leonardo llamó a Esteban al amanecer. Tenemos que ir al bosque ahora. Todo está a punto de estallar. Esteban, que había sido reticente a acompañarlo nuevamente, finalmente aceptó, pero no sin antes advertirle sobre los peligros. Sin embargo, Leonardo ya no podía retroceder. A medida que avanzaban hacia el lugar, el aire se sentía más pesado que nunca. No era solo la presión del misterio, sino algo más, una sensación de que alguien los observaba, aguardando, esperando. Leonardo había estado tomando precauciones, pero el silencio absoluto del lugar lo inquietaba aún más. La ausencia de sonidos naturales era perturbadora. Ningún pájaro cantaba, ni siquiera el viento movía las hojas. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que se desvelara la verdad. Cuando llegaron al árbol torcido, Esteban se apresuró a sacar las herramientas. Voy a excavar, dijo con voz tensa, mirando alrededor como si esperara que alguien interrumpiera. Leonardo lo observaba, pero no podía apartar la mirada del árbol. Este árbol, que había visto tantas veces en sus pensamientos, ya no parecía solo un refugio o un símbolo. Era algo mucho más profundo, casi como si estuviera vivo, guardando una verdad oscura que había sido enterrada a propósito. Esteban cavó durante largos minutos, el sudor empapando su frente, sus manos aferradas a la pala. La tierra húmeda se deslizaba hacia los lados, pero no encontraban nada. De repente, Esteban golpeó algo metálico. Un sonido hueco resonó en el aire. ¿Qué es esto?,
dijo Esteban con voz entrecortada, sacando lo que parecía ser una caja metálica, sucia y oxidada, con una cerradura rota. La caja estaba completamente sellada, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para mantener su contenido oculto al mundo. Leonardo se acercó rápidamente y observó la caja con desconfianza. Sin pensarlo demasiado, comenzó a quitarle la tierra y la suciedad. El peso de la caja era considerable, pero aún así logró abrirla. Dentro, encontró una serie de documentos, algunos enrollados, otros arrugados por el tiempo. El olor a humedad impregnaba el aire, pero lo que había dentro era mucho más desconcertante. Esto no puede ser, murmuró Leonardo mientras sus manos temblaban al sostener un viejo retrato. En la imagen estaba Julio, pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, de rostro delicado, y en sus brazos un bebé. Pero lo que realmente heló la sangre de Leonardo fue el hecho de que el niño en la foto no era otro que Santiago. ¿Qué significa esto? Esteban exclamó, observando el retrato con incredulidad. Leonardo no sabía cómo reaccionar. El shock lo paralizó por un momento. Era imposible. El niño que él había estado cuidando, el niño que había encontrado en la puerta de su empresa, tenía una conexión directa con Julio. Pero lo que más lo sorprendió fue la mujer junto a él. Esa mujer era su madre. Después de varios momentos de silencio, Leonardo comenzó a revisar los documentos. La verdad sobre lo que estaba sucediendo comenzó a desenredarse ante sus ojos de manera aterradora. La mujer en la foto era Claudia Torres, la esposa de Julio y madre de Santiago. Había desaparecido hacía años, nadie sabía qué había ocurrido con ella. La historia detrás de la foto era mucho más sombría de lo que Leonardo había imaginado. Claudia, después de la desaparición de su esposo, había dejado atrás una vida marcada por el dolor y la tragedia. Julio, consciente de los peligros que su familia enfrentaba, había tomado medidas drásticas para proteger a su hijo, escondiéndolo y cambiando su identidad. El niño que Leonardo había conocido no era un simple huérfano, era el hijo de un hombre que había tenido secretos oscuros que nunca debieron ser revelados. En los documentos, Leonardo también encontró detalles sobre la empresa de Julio y sus conexiones con una red de poderosos empresarios. Julio había estado involucrado en negociaciones secretas que lo habían colocado en la mira de personas peligrosas. No solo había escondido a su familia para protegerlos, sino que también había intentado evitar que ellos se convirtieran en víctimas de las consecuencias de sus propias decisiones. Mientras Leonardo procesaba esta revelación, la tensión se rompió con un ruido fuerte, pasos apresurados. Alguien estaba viniendo. Esteban, al igual que Leonardo, giró rápidamente hacia la fuente del sonido. Un automóvil apareció a lo lejos, y dentro de él, una figura conocida se acercaba a gran velocidad. El rostro de Leonardo se oscureció. Sabía quién era. Era el hombre que había advertido sobre el peligro de seguir buscando la verdad. Estaba de vuelta. El hombre se detuvo frente a ellos y salió del vehículo, su expresión severa. ¿Realmente pensaste que podrías desenterrar todo esto sin consecuencias?, preguntó con una voz grave. Era la voz de alguien que había visto demasiados secretos, demasiadas vidas destruidas. Leonardo lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué ocultaste la verdad sobre Santiago? El hombre se acercó, y sus ojos se entrecerraron. Lo hice porque, si la verdad se hubiera revelado, todo habría sido destruido. Santiago no está a salvo. Nunca lo estuvo. No entiendes lo que significa estar involucrado en todo esto. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre hizo un gesto hacia el coche, y de inmediato varias figuras enmascaradas salieron del vehículo. Los ojos de Leonardo se agrandaron. Estaban rodeados. Pero algo dentro de él se activó. No podía dar marcha atrás. La vida de Santiago estaba en juego, y ahora entendía que no solo era la vida de un niño inocente. Era el último hilo que unía todo lo que había quedado en el olvido, lo que debía salir a la luz. El hombre dio un paso adelante, miró a Leonardo y dijo, «Has tocado lo que no debías. Esto es lo que pasa cuando se juega con secretos que no te pertenecen». Y en ese momento, todo se volvió confuso.
Las sombras que los rodeaban se alzaron, y un disparo resonó en la quietud del bosque. El eco del disparo retumbó en los árboles, como si el mismo bosque estuviera reaccionando al horror que se desataba. El cuerpo de Esteban cayó al suelo con un golpe sordo, su rostro contorsionado por el dolor y la sorpresa. Leonardo, paralizado por la escena, sintió como si el aire se volviera espeso, pesado, impenetrable. No podía moverse. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante, pero en su mente, el miedo y la rabia comenzaron a tomar control. Esteban, gritó Leonardo, pero la palabra salió de su boca como un susurro, sofocada por la confusión que se apoderaba de él. Miró a su amigo, tendido en el suelo, y el terror lo invadió al ver que no se movía. Las figuras enmascaradas avanzaron, como sombras sin rostro, implacables en su misión. El hombre que había hablado antes, el que parecía ser el líder de ese grupo, se acercó lentamente. Su rostro, ahora a la luz de las linternas, era tan frío como la muerte misma. Esto es lo que pasa cuando un mortal se atreve a desenterrar los pecados de los poderosos, dijo con voz grave, casi filosófica. Pero tú no entiendes lo que realmente está en juego. Estás jugando con fuego, y el fuego consume. Leonardo se agachó junto a Esteban, con el corazón palpitando en su pecho, mientras intentaba comprobar si aún estaba vivo. Su mano temblaba al tomar la muñeca de su amigo, buscando un pulso. La desesperación lo estaba ahogando, pero un pequeño resplandor de esperanza llegó cuando sintió un leve latido. El niño. Santiago, dijo Leonardo entre dientes, mirando al hombre con furia contenida. ¿Qué tiene que ver Santiago con todo esto? ¿Por qué lo persiguen? El hombre no respondió inmediatamente. Se limitó a sonreír con una sonrisa torcida, como si ya estuviera por encima de la situación, como si nada de lo que estaba ocurriendo tuviera importancia real. Era como si estuviera esperando algo. Santiago no es lo que parece. Nunca lo fue. Y tú no serás el primero en perderse en esta maraña de secretos. Leonardo no sabía si el hombre estaba tratando de asustarlo o si realmente había algo más profundo en sus palabras. La idea de que Santiago estuviera involucrado en algo tan oscuro, algo que trascendía su simple existencia como niño, lo destrozaba por dentro. Sin embargo, el miedo pronto se transformó en furia. Era la única emoción que podía controlar en ese momento, la única fuerza que lo mantenía en pie. Lo que sea que hayas hecho, dijo Leonardo, levantándose con la mirada fija en el hombre, no te lo voy a permitir, no puedo dejar que sigas con esto. En ese instante, uno de los hombres enmascarados se adelantó con un movimiento brusco, levantando un arma, apuntando directamente hacia Leonardo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El frío metal del cañón reflejaba las luces de las linternas, iluminando el rostro de Leonardo con una intensidad aterradora. El hombre que había hablado antes levantó la mano, haciendo una señal para que se detuvieran. No lo mates, ordenó con voz autoritaria. No es necesario. El caos momentáneamente se detuvo, pero la tensión en el aire era insoportable. Leonardo no podía apartar la vista de la pistola, sabiendo que en cualquier momento podría acabar con su vida. Pero no era eso lo que lo aterraba. Lo que realmente lo paralizaba era la certeza de que lo que estaba a punto de descubrir podría destruirlo para siempre. El momento de la revelación estaba a punto de llegar, y todo lo que había creído sobre Santiago y la familia de Julio estaba por derrumbarse ante él. El hombre dio un paso atrás, y Leonardo no podía evitar preguntarse qué tenía planeado. El aire estaba cargado de una amenaza inminente. La posibilidad de que todo aquello terminara en muerte era tan real como la luna que brillaba débilmente a través de las ramas del árbol torcido. Santiago es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, dijo el hombre, su voz ahora más baja, más siniestra. Y su vida, la de tu amigo Esteban, y la tuya, son presas en un juego en el que no entiendes las reglas. Leonardo sentía que sus piernas flaqueaban. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. El niño que había cuidado con tanto amor y desesperación, que había conocido solo como una víctima, ahora parecía ser parte de un juego siniestro que iba mucho más allá de lo que él hubiera imaginado. La imagen de la foto de Julio, la mujer, y ese niño al que había intentado salvar, cobraba un nuevo sentido, uno completamente diferente y aterrador.
¿Qué le hiciste a Esteban?, exigió Leonardo, su voz ahora un rugido ahogado. ¿Qué has hecho con él? El hombre lo miró fijamente, como si estuviera disfrutando de cada palabra. Tu amigo está bien. Está solo dormido. Pero tú, estás a punto de despertar a un mundo que nunca has visto antes. A cada palabra del hombre, Leonardo sentía una creciente sensación de impotencia. Esteban estaba allí, en el suelo, pero su vida parecía depender de algo mucho más grande que el simple deseo de salvar a su amigo. Era el principio del fin. La historia que había comenzado como una simple curiosidad sobre el niño, sobre Santiago, estaba transformándose en una trampa mortal que lo arrastraba hacia lo más profundo de un misterio que no quería comprender. Y entonces, en medio de todo, algo cambió. Un leve ruido, un crujido en el suelo, una figura que emergió de la oscuridad del bosque, interrumpió la escena. Leonardo no podía creer lo que veía. Era Santiago. El niño apareció con una calma aterradora. Estaba de pie, observando a los hombres enmascarados con una serenidad que no era propia de su edad. No era el niño inocente que había conocido, el niño perdido y asustado. Había algo diferente en él, algo inquietante que heló la sangre de Leonardo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el niño con una voz suave pero firme, mirando al hombre con la pistola y luego a Leonardo. El hombre enmascarado que había liderado el grupo dio un paso atrás, asintiendo lentamente. Vaya, parece que el niño ha vuelto a la escena. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Santiago dio un paso hacia adelante. Sus ojos, ahora con una mirada mucho más madura y enigmática, se encontraron con los de Leonardo. Todo esto, lo que estás viendo, lo que has descubierto, no es lo que pensabas que era, dijo el niño, su voz tan fría como el acero. Tú no eres el único que ha estado jugando en este juego. Y en ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que ninguno de los presentes esperaba. La verdadera naturaleza de Santiago, el porqué de su aparición en la puerta de la empresa de Leonardo, y los oscuros secretos que habían permanecido enterrados por años. Estaban por salir a la luz de una manera devastadora. Todo lo que había ocurrido hasta ese momento había sido solo la punta del iceberg. La verdad estaba más cerca de lo que nadie podría haber imaginado, y con ella, la certeza de que la vida de Leonardo y su amistad con Esteban nunca volverían a ser las mismas. El sol ya se había puesto cuando Leonardo regresó a su oficina esa noche, pero no podía deshacerse de la sensación de que la oscuridad había calado mucho más profundo que las horas del día. Estaba sentado frente a su escritorio, las luces suaves de la ciudad iluminaban la ventana, pero dentro de él, todo era un caos. Los secretos que había descubierto lo atormentaban, y las respuestas que había buscado se habían convertido en más preguntas, deshilachadas y dolorosas. Santiago, el niño que había conocido como una víctima inocente, era mucho más complejo de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. El vínculo que había compartido con él, el deseo de protegerlo, el impulso de ayudarlo, todo había sido parte de un juego mucho más grande que él mismo. Lo que había comenzado como una simple acción de bondad, una mano extendida hacia alguien que parecía necesitarla, lo había arrastrado a una maraña de intriga, desesperación y traiciones. Pero, a pesar de todo, Leonardo se dio cuenta de que la historia no era solo sobre los secretos de una familia adinerada ni sobre las fuerzas oscuras que se tejían en la sombra. No era siquiera sobre los riesgos y peligros que había enfrentado. La verdadera lección que había aprendido, una que estaba grabada profundamente en su corazón, era sobre la capacidad de las personas para cambiar y, sobre todo, la capacidad de redención. El niño, Santiago, no era solo una pieza en un rompecabezas, era una representación de lo que todos somos, seres humanos, complejos, llenos de luces y sombras, y con un futuro que aún podía ser redimido. A través de la oscuridad y el caos, incluso las decisiones más equivocadas podían dar lugar a momentos de verdadera transformación. A veces, la única manera de encontrar la verdad era enfrentándose a ella, no huyendo, no escondiéndose. Leonardo pensó en Esteban, en la forma en que su amigo había estado dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, por una causa que parecía inalcanzable. Esa valentía, esa conexión humana profunda, era la verdadera esencia de lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo.
La vida no siempre tiene respuestas fáciles. A veces, el dolor y el sufrimiento parecen ser las únicas certezas, pero incluso en medio de eso, el ser humano tiene la capacidad de elegir, la capacidad de perdonar, de comprender, de crecer. Miró hacia la ventana, hacia el mar de luces que formaban la ciudad. Un suspiro escapó de sus labios, suave y lleno de un cansancio que parecía haberle caído con todo el peso de los últimos días. Pero también había algo más, una sensación de esperanza que comenzaba a despertar en su interior. Tal vez, al final, lo que realmente importaba no eran las verdades ocultas ni los secretos que habían sido revelados. Lo que importaba era el hecho de que, al final del día, los seres humanos siempre tienen la opción de cambiar su destino. Cada momento, cada elección, cada encuentro con el otro tiene el potencial de redefinir nuestras vidas. Y en ese pequeño espacio de tiempo, las historias de sufrimiento y de duda pueden transformarse en relatos de valentía y esperanza. Leonardo se levantó de su silla, mirando una vez más la fotografía de Santiago que había estado en su escritorio desde el principio. Ya no era solo una imagen de un niño triste, de alguien necesitado. Ahora era un recordatorio de que, a pesar de las sombras, el sol siempre vuelve a salir. Y que las decisiones que tomamos, las pequeñas acciones de bondad y valentía, pueden cambiar el rumbo de nuestra propia vida y la de los demás. Quizás nunca sabría toda la verdad sobre el misterio que había comenzado a desentrañar, pero algo dentro de él le decía que la verdadera sabiduría no radica en tener todas las respuestas, sino en tener la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. No hay sombra tan oscura que no pueda ser iluminada por una chispa de esperanza. Con esa reflexión, Leonardo dejó la oficina. Ya no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Su mundo había cambiado, y con él, su manera de ver la vida. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo en su corazón le decía que siempre habría un camino, incluso en las noches más oscuras.